que está en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a estar viendo todo el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, hermanos, para poder ir entendiendo y poder ir identificando qué hay en nuestra vida, qué está estorbando para que nosotros podamos servirle al Señor. El Señor me dio esta palabra ya hace algún tiempo, no es de ayer, no es de una semana, no es de 2 semanas, es de hace ya un tiempo, cuando estaba yo allá en Midland, y estaba tratando yo de entenderla y buscaba y el Señor habló a mi vida primeramente y me hizo saber en qué estaba mal yo, en qué le estaba fallando. Y yo puedo ver que esta palabra hoy o en esta hora me la está confirmando el Señor con lo que estoy viendo, con lo que puedo ver aquí en este lugar. Aleluya. Está pasando un problema muy grave y la culpa no es de Dios. Ese problema, hermanos, es no sé, causa tristeza, dolor, porque no le podemos dar el valor al sacrificio de Jesús, porque no le podemos dar gracias al Señor como Él se merece. Aleluya. Porque somos indiferentes ante la gracia y la misericordia de Dios. Puedo ver yo la indiferencia de su pueblo. Y pues los que no son su pueblo aún, ellos tienen excusa porque no conocen de Dios. Pero si no conocen de Dios, es porque alguien no está haciendo las cosas bien. Y eso es lo que vamos a identificar en este día, en esta hora, a través de esta predicación. Me da, a veces cuando me toca pararme aquí, me da temor. Y le digo al Señor que no me deje pararme aquí si no viene de Él la palabra. Me da temor hablar cosas que vengan de mí y que no sean del Espíritu Santo. Pero cuando de repente empiezo a sentir la presencia de Dios y puedo sentir el respaldo de mi Señor, puedo estar convencido que la palabra que se va a hablar en esta hora viene de parte de Dios para su pueblo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. ¿La tienen? Amén. Aleluya. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿La volvemos a leer? Amén. Gloria a Pero Dios. en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Amén, aleluya, gloria a Dios. Acompáñeme a orar, hermano, y pídale al Señor que sea Él hablando. Amén. Bendito Padre, te doy la gloria y la honra, mi Dios, y te doy gracias, Padre, por este privilegio, mi Dios, que me da, Señor, el estar aquí, Señor, en tu casa, Padre, delante de tu pueblo, Padre, para traer el consejo de la palabra, Señor, para traer tu consejo, Padre, a tu pueblo, Señor, y que estos corazones seamos motivados, Señor, a trabajar en tu obra y a levantar la cosecha, Padre, por la cual tú nos has traído, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que te manifiestes, Señor, y que seas tú, mi Dios, hablando, Padre, a tu pueblo, y que no sean mis palabras, Señor, que no salga una palabra de mi boca que no venga de parte tuya, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, tu consejo, Señor, y llevarla a la práctica, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, el propósito y a llevarlo, Padre, a la práctica. En el nombre de Dios te lo pido. Amén y amén.
Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, estando leyendo yo y buscando y tratando de entender esta palabra que el Señor me había dado, me recordé cuando estaba chavalón, no sé, algunos escasos 12 años para abajo, ¿verdad? Y en mi casa había, en la cocina había un comedor y había una, ¿cómo le llaman? Una vitrina. Y en esa vitrina mi mamá tenía una vajilla que era muy especial y muy querida por ella. Pero yo me fijaba que nunca la sacaba ella, esa vajilla. Solamente la sacaba cuando era una ocasión importante, cuando era una ocasión especial. Sacaba mi mamá esa vajilla y nos ponía a sacarla y se ponían a limpiarla, pero le daba, todo el día duraban limpiando esa vajilla. ¿Por qué? Porque iba a ser usada para un uso especial, porque iba a venir alguien importante, iba a haber visita de alguien que era importante para ellos, ¿verdad? Amén. Y la limpiaban, y solamente, hermanos, esa vajilla era usada para un uso especial, para una ocasión especial, una ocasión importante. Y acerca de esto es de lo que queremos hablar en este día. La cita que acabamos de leer nos dice que hay instrumentos, utensilios, vasos, vasijas, como le quiera llamar, de todo tipo, y todas son útiles al Señor, pero hay algún instrumento que solamente es usado en ocasiones especiales. Hay cosas instrumentos que el Señor solamente usa en momentos especiales para la gloria y la honra de Él. Amén. Gloria a Dios. Estaba yo viendo todo lo que estaba pasando ahorita al principio, ¿verdad? Y el Señor hablaba a mi vida. Esta palabra, hermanos, fue precisamente a mi vida porque yo, sin darme cuenta, muchas veces nos damos cuenta lo malo que hacemos, las cosas que están estorbando en nuestra vida y ciertamente no las queremos quitar de nuestra vida. Somos indiferentes ante la gracia de Dios y no las queremos quitar, pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que están estorbando para que el Señor pueda usarnos como un instrumento para la gloria y honra de Él. Amén. Amén, aleluya. Estaba viendo yo y decía yo, hay ingratitud, hay malagradecimiento de parte de mucha gente, y lo podemos ver en esta hora. Mire, si voltea usted para atrás, las bancas están vacías. Es algo triste, ¿verdad? Pero están los que deben de estar y los que el Señor quiso que estuvieran para que escucharan esta palabra. ¿Sí? Aleluya. Hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero no sé, al principio en el video podemos identificar algo. Yo quiero que esta prédica sea de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, hermanos, y que podamos identificar ese problema. Debemos de tener en cuenta que si estamos aquí fue porque el Señor nos escogió para algo grande, para llevar a cabo su obra. El Señor ha escogido a cada uno de nosotros para llevar a cabo su plan de salvación, que a través de nuestros testimonios, que a través de nuestra vida, que a través de nuestro esfuerzo, de todo lo que hacemos para el Señor, gente venga y ocupe esas bancas que están vacías. Gloria a Dios. Esta prédica es para motivar al pueblo de Dios, para motivar a la iglesia de que el Señor ha establecido en este pueblo, a esta iglesia, la ha puesto aquí Él, por su voluntad ha puesto a cada uno de nosotros que somos la iglesia en este lugar, para que llevemos a cabo una tarea. Gloria a Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué estará pasando? Y le decía yo al Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no sucede nada? Somos los mismos, a veces menos de los mismos. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía en qué yo estaba fallando. Sí, ahorita más adelante les voy a platicar poquito
La iglesia, yo puedo ver leyendo y buscando, yo puedo ver que la iglesia ha sufrido algún inconveniente a través de los tiempos. A través de todos los tiempos la iglesia ha sufrido algo, y ese algo está interfiriendo para que la iglesia crezca como debe crecer, como crecía al principio de los tiempos con los primeros cristianos. Donde quiera que se paraban los apóstoles, predicaban la palabra de Dios y la gente se convertía. Se paraban en un lugar y oraban por un enfermo, y el enfermo sanaba, y eso hacía que la gente viniera a buscar de Jesús, que la gente viniera a buscar del Dios verdadero. Pero a través del tiempo la iglesia se ha venido debilitando. Podemos verlo, hermano, porque eso se puede ver a leguas cuando vemos a la verdadera iglesia, a la iglesia que tiene la revelación del nombre, que tiene la revelación de la salvación, que tiene la revelación de todo, que ha conocido, que ha creído en Dios, en el Dios verdadero, y que no suceda nada. Amén, aleluya. Que no suceda nada. Entonces, hermanos, esta prédica es para que motivarnos, para que nos motivemos nosotros mismos a que tenemos que hacer algo para que sucedan las cosas, a que tenemos que esforzarnos para que el reino de Dios crezca, plan por el cual usted y yo fuimos llamados. Usted y yo fuimos llamados, nos sacó el Señor de donde andábamos para cumplir con un propósito, no nada más para venir el domingo y sentarnos aquí y alabarlo 2 horas, sino para servirle al Señor en su obra todos los días de la semana, todos los días, las 24 horas al día, servirle al Señor. Pero para eso, hermanos, se requiere un gran esfuerzo. El apóstol Pablo instruía, por lo que leí, puedo intuir que él era el padre espiritual de Timoteo. Amén, aleluya. Timoteo era un hombre joven, ¿verdad? Por lo que por lo que yo leí, puedo intuir que Pablo era padre espiritual de Timoteo, y Timoteo era joven, y que este hombre, Timoteo, era instruido por Pablo. Gloria a Dios. Para que dirigiera una obra, una iglesia que estaba en Éfeso. Y Pablo le daba consejos a Timoteo y le enseñaba que había algunos problemas en esa iglesia que tenían que Timoteo luchar contra ello, pero para ello tenía que Timoteo esforzarse, tenía Timoteo que entregarse a Dios completamente, presentarse delante de Dios como un obrero aprobado por Dios. Amén, aleluya. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. El apóstol Pablo hablaba a la vida de Timoteo y le instruía, y eso es lo que vamos a estar viendo. Yo encontré tres puntos, 3 cosas que el Señor Jesús a través de Pablo le hacía llegar a la iglesia de Éfeso a través de Timoteo, ¿sí? La primera cosa que encontré, hermanos, le decía en el verso 14. Aleluya. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo hablaba y le decía estas palabras a Timoteo, que se las dijera al pueblo, que no contendieran a través de nada. Hay situaciones que se necesitan solucionar en persona con la persona que se está llevando a cabo esto. Si hay algún problema con el pastor, con algo, tiene que ser directamente, porque hay audiencia, ¿verdad? Eso es lo que yo más o menos le entendí. No tiene que haber discusiones necias que no traen provecho, son perdición para los oyentes y trastornan la fe de algunos. Era lo que yo estaba encontrando. Es perdición para los oyentes. Oyentes me imagino yo que se refiere a los que ya estamos en Cristo.
Aleluya. Pueden ser para perdición, para los que no conocen a Cristo, oyentes, solamente que vienen y escuchan, y a través de eso, de esas palabras, de esas discusiones, de tal vez algún comentario que no se debe decir, puede pasar algo, puede impedir que vengan, puede impedir que lleguen a los pies de Cristo, y trastornan la fe de algunos. Quiere decir que hay algunos hermanos que están recién bautizados, que son bebés en el Evangelio, y escuchar algún comentario, ver alguna discusión, ver alguna necedad en alguno de los hermanos, eso puede trastornar su fe y puede hacer que se alejen de los pies del Señor, y puede ser que sea piedra de tropiezo para esas personas que se están alejando, que se están enfriando, pero a través de algo que vieron, a través de algo que escucharon de alguien que supuestamente está en Cristo. Amén. Aleluya. Miren, hay muchas situaciones, y quiero que vayamos a leer una cita en Proverbios. Por favor, si me acompañan. Proverbios capítulo 6. Gloria a Dios. Acerca de estas situaciones. Amén. Amén. Proverbio capítulo 6. Voy a leer del 1 al 16, hermanos. Y vamos viendo en qué algo tiene que haber. Le decía al principio que no siempre podemos saber, tal vez. A veces es inconscientemente que tenemos algo que nos estorba para servirle a Dios, pero no lo sabemos, y la única forma de saberlo es acercándonos a Dios en oración, para que podamos hablarle y preguntarle: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Estas son algunas cosas que tal vez ninguno de los que estamos aquí estén pasando, pero tengo que decirlas porque fue el Señor el que lo puso en mí. Amén. Amén. Aleluya. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, perdón. Capítulo 6, pero empezando en el versículo 12, hermanos, del versículo 12 al 16. Discúlpeme. Dice la palabra en el nombre de Jesús: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiñe los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, estas situaciones, hermano, aborrece el Señor. Y dice que hay 6 cosas que abomina Dios, pero aún 7 que las aborrece y las abomina. Y es todas estas palabras, hermano. No sé, el Señor la puso, y necesitamos entender si estamos fallando en algo. Le decía yo que no precisamente tiene que ser esto, no precisamente tiene que reconocerlo públicamente, sino delante de Dios. Amén. Aleluya. El segundo punto que quería yo tratarles es ahí mismo en Timoteo, en ese capítulo, y en el versículo 15, hermano. Dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Presentarnos ante Dios aprobados, hermano.
como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, aprobado por Dios. Le decía yo que en alguna ocasión cuando llegó esta palabra a mí, yo no podía entender y le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Porque les confieso que no sentía mucho su presencia. Era como en momentos, y momentos se iba. Y le preguntaba al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, yo quiero agradarte, quiero servirte, quiero ayudar a que crezca tu obra, Señor, por lo cual me llamaste. Y le decía yo y le preguntaba: pero no sé, Señor, qué está pasando en mi vida, ¿por qué no me quieres usar? ¿Por qué no me usas como tú alguna vez me lo dijiste, que yo iba a ser instrumento en tus manos? Y no podía entender y le preguntaba: ¿qué es, Señor, lo que estorba en mi vida? Le decía: yo quiero que lo quites, pero no sé qué es. No era que yo fuera soberbio, que fuera indiferente, sino que no podía entender, no sabía yo lo que era, lo que estaba estorbando, para que el Señor pudiera volver a usarme, para que pudiera yo empezar otra vez a predicar la palabra con autoridad del cielo, y no solamente ir a hablar palabrerías que salían de mi boca. Y el Señor me decía, hace algunas semanas el Señor me llamó aquí al altar, y me llamó Él, y yo tuve que venir obediente, y el Señor estaba hablando, y era como estaba enfrente del Señor, y me estaba regañando y me estaba diciendo: esto está pasando en tu vida, esto está pasando. Y quería saber la verdad. Ahí está la verdad. Estaba sucediendo, hermanos, y me empezó a hablar por 2 semanas el Señor, y venía esto a mi vida. En alguna ocasión estábamos aquí en un estudio y yo hice algún comentario, y yo le pedí perdón a Dios porque en mi celo por la obra, en mi deseo de que crezca la obra, en mi deseo de que todos los hermanos estemos fervientes, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, trabajando y peleando con el enemigo para que la obra del Señor crezca. Yo se los digo a ustedes, y el Señor lo sabe, que no fue con intención de lastimar a nadie, que no fue con intención de sobajar a nadie, porque el Señor sabe que en mis oraciones están cada uno de ustedes. En mis oraciones yo le pido al Señor que quiero ver una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia que trabaje para la obra de Dios, para engrandecer el reino de Dios, agradeciéndole todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Ese es mi anhelo, pero en ese anhelo, hermanos, yo le estaba fallando a Dios. Y el Señor me decía, y en una noche, un lunes, no podía dormir porque el Señor me estaba aquí diciendo que estaba mal en mi vida, que estaba mal en mi corazón, algo que se estaba formando aquí, que era un celo por la obra, que se empezó a hacer en un, no sé, odio o algo, por ver tanta ingratitud de parte del pueblo de Dios, por ver ingratitud de parte de la gente que no saben agradecer lo que Dios hace por nosotros cada día. Aleluya. Y eso, hermanos, que me estaba estorbando a mí, y se los voy a decir porque no me da vergüenza, porque yo quiero que el Señor vea mi corazón por dentro, no nomás por fuera. Que ustedes me miren también por fuera y no por dentro, que no solamente hablo de cosas buenas, sino también de lo que hago mal y lo que Dios me reprende. Esas cosas que estaban estorbando en mi vida para que yo pudiera alabarlo, para que yo pudiera sentir su presencia nuevamente, para que yo pudiera ir y predicar su palabra nuevamente con libertad. Era eso lo que estaba estorbando en mi vida. Pero ya el Señor habló a mi vida y me dijo que era, y lo quitó. Yo puedo saberlo. Y ahora en mi sentir, en mi corazón, hay amor por la obra, hay amor por esta iglesia, hay amor por cada uno de mis hermanos. Y el Señor me estuvo ese lunes hablando aquí al oído fuerte, y no pude ni dormir porque era fuerte la palabra para mí.
y era que me estaba fijando mucho, criticando mucho a mis hermanos que andan fríos, que están débiles, que vienen atrás, y yo criticaba eso y me enojaba y le decía a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te sirven como deben servirte? ¿Por qué no te aman como deben amarte? ¿Por qué no te agradecen como deben agradecerte? Pero no sabía que era yo el que me estaba envenenando. No sabía que era yo el que estaba llenando mi corazón de odio, de algo que no pertenece al reino de Dios. Y ese hermano me estaba dañando. Pero no fue con una actitud de soberbia, sino en mi celo por ver a una iglesia fuerte, una iglesia unánime, una iglesia que haga crecer la obra, una iglesia que se esfuerce en la oración, en el ayuno. Yo al principio estaba viendo todo y miraba las bancas vacías, y puedo ver la ingratitud de la gente, puedo ver la ingratitud aún del pueblo de Dios. Aleluya. Que no agradecen, que más bien son malagradecidos. Y perdóneme que lo diga, hermano. Yo sé que estas palabras las respalda el Señor. A eso, hermanos, se refería el Señor cuando decía: preséntate delante de Dios aprobado. No tiene que haber nada en su corazón, no tiene que haber nada en mi corazón, en mi mente, que estorbe el trabajo hacia Dios. Mientras haya algo que esté en su corazón, mientras haya algo que esté interfiriendo en su servicio a Dios, usted no va a poder ser usado por Dios. Usted va a estar siempre ahí donde mismo, quejándose de la vida, no estar contento con nada, sino necesitamos sacar eso que estorbe para poder cumplir con el propósito por el cual Dios nos llamó a esta vida, por el cual nos llamó a su reino. Hemos escuchado por muchas veces que el Señor nos ha escogido desde el principio de los tiempos, desde antes de que naciéramos ya habíamos sido escogidos para estar en el reino de Dios, para estar en su obra, para trabajar en su bendita palabra, en su bendito evangelio. Ya habíamos sido escogidos, hermanos, y ya estamos aquí. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Yo se lo puedo decir por experiencia propia, que hay algo en el corazón de alguien, no sé, tal vez alguno que esté aquí que sea perfecto, que no le esté estorbando nada, que le sirva a Dios y que esté evangelizando, no sé, pero yo puedo saber que hay algo en el corazón de alguien que está estorbando para que le podamos servir a Dios, así como lo había conmigo. Aleluya. Pero que al final estuve peleando, estuve luchando, estuve hablando con el Señor hasta que Él me lo declarara, porque yo con mis ojos no lo podía ver, el error que estaba cometiendo, y era el fijarme más en lo que hacen los demás que lo que estaba haciendo yo por la obra, en criticar el trabajo de los demás sin estar trabajando yo en la obra. Por estar preocupado por los demás, estaba yo despreocupado por mi vida, por mi salvación, por lo que yo debo de hacer para Dios. Aleluya. Y el Señor habló y me dijo: eso es en lo que estás mal, por eso ya no te uso, por eso ya no haces cosas para mí. No puedes hacerlo porque no estás aprobado por mí, porque eso te está estorbando, porque necesitas arrancarte eso de tu corazón, de tu mente, y preocuparte más por ti que por los demás. Y hermanos, es un gran problema, y es un problema y lo tenemos que decir, porque este problema lo tiene que solucionar la iglesia. Si la iglesia está vacía, no es porque Dios sea malo. Si la iglesia está vacía, no es porque Dios se equivoque. Si la iglesia está vacía, no es porque la iglesia esté haciendo bien su trabajo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabe al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. La iglesia, hermanos, fue establecida para un propósito. Pero para llevar a cabo este propósito,
tenemos que ser una iglesia esforzada, una iglesia que se entregue completamente a Dios, que tome la decisión de servirle a Dios genuinamente, no nada más de labios. Aleluya. Yo puedo ver, nuevamente lo repito, la iglesia, la hora de oración, y el altar del Señor está vacío. Para que la iglesia cumpla con el propósito, el Señor le llamó la gran comisión, hermanos. Gran comisión. Tenemos una gran comisión, una gran tarea, una obra en que trabajar, y se llama la gran comisión. Pero la iglesia no puede andar hablando de Jesús allá afuera, no puede andar predicando, no puede tratar de salvar las almas cuando nosotros mismos no somos salvos, cuando nosotros mismos no estamos haciendo las cosas bien. Por eso es que no suceden cosas allá afuera. La palabra de Dios dice ahí en Marcos 16 que el que creyera en Jesús iba a poner las manos en los enfermos, se iban a sanar, que íbamos a predicar la palabra con autoridad y que la gente se iba a convertir a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Lo estamos haciendo? Aleluya. Tal vez vamos, hablamos a la gente, nos los topamos en las tiendas y les decimos la invitación a la iglesia, a la célula, pero no pasa nada en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra palabra no tiene autoridad, no tiene el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos esforzándonos, porque no estamos alimentándonos bien espiritualmente. Yo puedo ver todos los profetas que fueron usados por Dios, todos los apóstoles fueron usados por Dios, pero me imagino que eran personas entregadas, dedicadas a la obra, dedicadas a la oración, dedicadas, fervientes, amando la obra, apasionados, predicando la palabra allá afuera. Cada vez se viven momentos más difíciles. Podemos ver el virus, podemos ver tantas cosas que pasan, que yo ya ni siquiera miro las noticias porque sale pura cosa mala, sale puro trauma, Gloria a Dios. pura cosa que no nos beneficia en nada. Y nos quejamos. La gente se queja, la iglesia se queja. Pero ¿qué hacemos para solucionarlo? La iglesia está aquí en la tierra para solucionar esos problemas, hermano. Amén, aleluya. Yo lo he entendido, el Señor lo ha dicho y creo que todos lo sabemos, que estamos aquí por un propósito y sabemos cuál es el propósito. Sabemos que el Señor nos llamó, sabemos que levante la mano, todos saben que la iglesia es la solución a los problemas del mundo. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia es la solución y la iglesia está escondida. La iglesia está apagada. No hay alabanza, no hay adoración, Aleluya. No hay entrega en la oración. Gloria a Dios. Tenemos intimidad con Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el que creyera en mí, de su interior iba a correr ríos de agua viva, hermanos. Amén, ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es la palabra. La palabra que da viva, la palabra que va y dices Jesús te ama y pasa algo en el corazón de la persona, principalmente en nuestra familia. El hermano Chuy hablaba y decía que Noé había sido un buen predicador, pero si no salvó a nadie, pero salvó a su familia. Su familia se subió a la barca y es lo que yo más grande anhelo, que mi familia esté en el día que el Señor venga. Ese debe ser un anhelo, anhelar que nuestros hijos estén aquí, que nuestros hijos, y no nada más estén aquí, que estén entregados, aleluya, que su actitud sea de obediencia, de reverencia, gloria a Dios, de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén, aleluya. Eso es lo que tenemos que identificar como iglesia, hermanos, y tratar de hacer algo para que el Señor nos pueda usar como Él quiere usarnos. Gloria a Dios.
Dios. para que podamos ser un instrumento en la mano poderosa de Dios. Amén. Él es el que va a hacer las cosas, lo sabemos también, pero no nos debemos de sentir orgullosos que nos use el Señor para algo, para alcanzar almas, para traer a alguien a la iglesia. ¿De qué vamos a testificar, hermanos, allá afuera? ¿Qué testimonio le vamos a dar a la gente? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Gloria a Dios. Nada. Aleluya. Necesitamos testificarle al mundo algo que Dios haga en mi vida, algo que Dios quitó de mi vida, algo que Dios quitó de mi camino, y testificarle lo que el poder de Dios hace en las personas, en los corazones, en las mentes. Amén, aleluya. Eso es lo que debemos de testificarle, que Dios los ama, pero con fervor, con ánimo. Gloria a Dios. Que cuando le estemos hablando a las personas se estremezcan, que se les salgan las lágrimas Aleluya. por lo que le estamos diciendo. Amén, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, en esta iglesia. El Señor estableció la iglesia. El Señor ya nos dio las armas, pero no las estamos usando. Porque si las estuviéramos usando, aquí en esta iglesia hubieran perdido, no sé, 3 bancas más llenas. Aleluya. En 3, 4 años, no sé. Pedro en su primera predicación habló y se convirtieron más de 3,000. Por donde pasaban ellos sanaban enfermos. Eso es lo que Dios le dio a la iglesia. Gloria a Dios. Y si no está pasando nada en este tiempo, es porque la iglesia está muerta, está apagada. Tal Aleluya. vez algunos no. Discúlpenme los que no, los que sí están fervientes, los que sí andan al 100, al 99, al 8, como dijo el hermano Nájera. Me disculpan y les pido perdón. Pero si estuviéramos bien en ese aspecto, algo grande estaría pasando en Island. Gloria a El Dios. Señor, hace algunos, ya no sé, cuando llegó el hermano Adrián, el Señor nos habló y nos dijo que la cosecha estaba lista, que íbamos a ir a salir a Island y a recoger toda la cosecha. Aleluya. Pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque estamos a gusto, estamos despreocupados, estamos faltos de fervor, estamos faltos de algo, de pasión. ¿Ustedes vieron la pasión de Cristo? Gloria a ¿Con Dios. qué pasión, con qué amor Él llegó hasta la cruz? Se dejó que lo clavaran y se dejó que le hicieran tanta cosa por amor a nosotros. Aleluya. Con ese mismo amor debemos nosotros predicar la palabra, entregarnos a las cosas de Dios. Con ese amor, con esa pasión, con esa entrega. Eso es lo que está deseando el Señor de nosotros, de su iglesia, de su pueblo. Y sin embargo, Aleluya. no está pasando nada, hermano. Esto lo dejo a cada uno a su conciencia. Hoy en la noche, tal vez ahorita en el altar, platique con el Señor y dígale: Señor, ¿qué está estorbando? Como dijo Isaías: heme aquí estoy, úsame. Quiero ser usado por ti. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, para que nuestra familia venga a los pies de Cristo, principalmente nuestra Jerusalén, y después salir a salvar a los de afuera. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Gloria El a Señor Dios. nos ha dado armas, nos ha dado autoridad para hacer eso, para llevar a cabo, pero no sé, tal vez no les hablamos con la autoridad que debemos, porque se va a molestar mi hijo si le digo esto, se va a molestar mi mamá si la invito a la iglesia, se va a molestar mi hijo si le digo que está mal, que necesita arrepentirse. No quiero molestar a mi hijo, no quiero molestar a mi mamá, no quiero que él se vaya a enojar conmigo y después me reproche y me deje de hablar. Cuando no le debe de importar, hermano, porque el primero al que debe agradar es a Dios, Amén. Aleluya. es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Él es al que debemos agradar. Olvídese de agradarle a su hijo, porque no le va a agradar. Olvídese de agradarle al vecino, olvídese de agradarle al hermano, olvídese. Lo que tenemos que hacer es agradar al Señor. ¿Y cómo lo debemos agradar? Predicando su palabra, esforzándonos en su obra.
ferviente. ¿Cuántos quieren que, no sé, al menos yo quiero que mis padres y mis hermanos un día estén a los pies de Cristo? ¿Cuántos quieren que pase lo mismo en sus familias? Aleluya. Gloria a Dios. Pues para que pase eso tenemos que esforzarnos, hermanos. Para que pase eso tenemos que estar aquí delante de Dios pidiéndole. He escuchado que dicen, no, pues que los tiempos de Dios son perfectos, Él sabe cuándo. Pero eso no lo debemos de tomar como pretexto para nosotros no venir a orar y pedirle que nos salve. Amén, aleluya. Eso no lo debemos de tomar de pretexto nosotros para decir, el Señor sabe cuándo los va a traer. Gloria a No, Dios. la palabra de Dios dice que si tocamos, Él va a abrir. Que si pedimos, Él nos va a dar. Gloria a Que si Dios. llamamos, Él va a contestar. Aleluya. Pero también dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, dice que debemos de clamar, Amén. que debemos de pedirle al Señor con fervor para que pasen las cosas. Gloria a Dios. No sé, hermano, pero esta palabra necesita que alguien identificar qué es lo que está haciendo mal o qué le hace falta hacer para que pasen cosas. Yo anhelo que pasen cosas grandes en Island. Yo anhelo que la gente se amontone en estas puertas. Aleluya. Yo anhelo que las almas vengan y le den gracias a Dios. Pero para que se lleve a cabo, necesito yo esforzarme primeramente. Yo, Gloria a Dios. sin ver lo que está haciendo el hermano de al lado, sin ver al que está atrás. Necesito empezar por yo, ponerme las pilas, yo decir, yo estoy mal en esto, yo voy a solucionarlo delante de Dios. Yo le voy a pedir ayuda porque solos no podemos, hermanos, solos no podemos quitar lo que estorba para servirle a Dios. Gloria a Dios. Ay, mañana, ay, después, para el otro domingo, y no se va a poder. Tenemos que venir delante de Dios, a su casa, a su altar, y pedirle al Señor que nos revele qué es lo que está mal en nuestras vidas, para que Él pueda usarnos libremente, para que pueda usarnos con su mano, y que podamos ir y predicar su palabra con autoridad del cielo. Amén. Amén, aleluya. Todo esto, hermano, es de bendición. No es para que nos molestemos. No es para que digamos, no, el hermano esto, el hermano lo otro, o saliendo de aquí del templo. No, más bien saliendo de aquí o aquí en el altar, pregúntele a Dios, Señor, ¿en qué estoy mal? Olvídese de mí, de lo que yo estoy hablando, olvídese del hermano. O usted póngase a cuentas con Dios y dígale, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser la iglesia que tú anhelas. Yo quiero ser ese siervo que digo con mis labios, pero con mis acciones no soy nada. Aleluya. Necesito ponerme a cuentas con Dios y necesito decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Y Él le va a contestar, hermano. Él va a contestar a su pregunta, créamelo. Pero cuando se derrame su corazón delante de Él aquí, cuando el Señor vea que de verdad le quiere servir a Dios, que de verdad quiere ser instrumento en las manos poderosas del Señor. Aleluya. ¿Quién quiere ser un instrumento en la mano de Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Quién quiere ser el instrumento por el cual sus hijos vengan a este lugar? Gloria a Dios. El instrumento para que sus padres vengan a este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero ser ese instrumento y yo me estoy poniendo a cuentas con Dios. Ya no estoy poniendo atención a lo que hagan, a lo que digan los demás. Ahora estoy poniendo atención a mi salvación, a mi forma de actuar, a mi actitud de hacer las cosas. Gloria a Dios. Muchas veces hacemos cosas para Dios, pero como dice ahí en Proverbios, capítulo 13, guiñimos los ojos, volteamos la cara. Sí, vamos y las hacemos, pero ¿con qué actitud hacemos las cosas para Dios? No importa hacer las cosas, hermano. Lo que importa es hacerlas de corazón, para que el Señor pueda ver eso en nosotros. Gloria a Dios. Aún así, el Señor escudriña los corazones. Aunque usted esconda su actitud delante de las personas, el Señor puede ver su actitud en el corazón, cómo va y ayuda, cómo va y obra, cómo va y hace caso a lo que le dicen. Todas esas cosas, hermanos, hay algo que tenemos que identificar que está en nuestro corazón, en nuestra mente, y quitarlo, pedirle al Señor que nos ayude a quitarlo para que podamos ser instrumento en la mano de Dios. Amén. Amén, aleluya. El Señor quiere lo mismo para todos los que estamos aquí, para los que están aquí el lunes, para los que están aquí el jueves, el domingo, todos los días.
El Señor quiere las mismas bendiciones para sus hijos. O dígame usted, ¿quiere menos a un hijo suyo que al otro? No, el Señor nos quiere a todos iguales. Nos quiere en un mismo sentir, en un mismo espíritu. El Señor quiere que hagamos las obras para Él. Tal vez no lo use usted para traer a alguien a la iglesia, pero lo está usando aquí orando. Y es un instrumento valioso, porque esas oraciones van a hacer que el hermano traiga a otro. No le moleste, no se angustie porque alguien más trae y usted no trae. Si usted se está esforzando aquí en el altar, es la victoria para todo el cuerpo de Cristo. Es un mismo cuerpo, diferentes partes, pero todos son indispensables. Todos. Cada alma que llegue aquí a la iglesia, aunque use, no sé, puede usar a alguien de afuera, el Señor, pero ¿sabe por qué pasó? Porque usted se está esforzando en la oración, porque usted le está pidiendo a Dios que rompa cadenas, que rompa ataduras aquí en la mañana, el sábado, el domingo. Esas actitudes son las que van a hacer que sucedan cosas grandes, pero para eso necesita todo el cuerpo estar unido, unánime, en un mismo sentir. Es lo mismo, una mano, la mano hace otra cosa, el pie hace otra cosa, pero los dos son indispensables. ¿O a usted le gustaría tener las puras manos y los pies no? Entonces todo el cuerpo necesita esforzarse. La salvación es individual, hermanos, la salvación es individual. Pero tenemos también una tarea como grupo, como familia. Y eso es alcanzar, arrebatarle las almas al diablo, pero no vamos a poder hacerlo si no nos entregamos completamente a Dios, si no quitamos lo que estorba en nuestro corazón para poder servirle al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En el verso 19 dice la palabra, fíjese bien, pero el fundamento de Dios, fíjese, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice la palabra, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. O sea, que si estamos mal delante de Dios, hermanos, tenemos prohibido andar predicando a Jesucristo. Que si hay odio en mi corazón, yo no puedo andar predicando a Jesucristo allá afuera, tratando de ser cristiano a medias, o nada más de afuera. Para que sucedan las cosas, dice que se aparte usted de toda iniquidad, de todo pecado, de toda mala maña que tengamos. Necesitamos quitar eso para poder predicar el nombre de Jesús allá afuera. Necesitamos quitar eso que estorba. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Necesitamos apartarnos de lo malo, hermano. Eso no me refiero a que somos perfectos o a que yo me quiero hacer perfecto, que no, todos somos pecadores, todos somos, dijo una palabra el hermano Luis, imperfectos. Sí, todos somos imperfectos. Saúl y David eran imperfectos, ellos dos pecaron, pero ¿por qué el Señor escogió a David? Judas, Pedro, eran imperfectos, sí, los dos eran imperfectos, eran pecadores, sí, pero ¿por qué escogió a Pedro? Aleluya. Yo me hago esa pregunta, le hice esa pregunta a Dios, hágase esa pregunta, hermano. Todos somos pecadores, yo soy pecador, el pastor comete errores, todos cometemos errores, pero todo está en su corazón, en cómo usted va y se derrama delante de Dios, cómo usted anhela servirle a Dios. Amén, aleluya. Todos somos pecadores, somos imperfectos, y eso no va a cambiar hasta la venida del Señor, cuando seamos transformados. Dice la palabra, cuando vayamos allá es cuando va a quitar la inmundicia el Señor de nosotros. Gloria a Dios. Pero mientras tanto tenemos que hacer algo. Tenemos que entregar nuestro corazón a Dios verdaderamente, para que el Señor nos pueda usar como tiene que usarnos, hermano.
Hay muchas almas allá afuera que se están perdiendo, que se están muriendo sin conocer a Cristo. Y dígame usted, ¿la culpa es de Dios? ¿La culpa es de la gente? La culpa es de la iglesia, me imagino yo. Dice la palabra ahí en Romanos, no sé el capítulo, pero dice que ¿cómo van a creer y cómo van a oír si no hay quien les lleve la palabra? Si no hay quien les predique, si no hay quien dé testimonio de la grandeza, del poder, del amor de Dios, ¿cómo entonces la gente va a venir a los pies de Cristo? Es imposible. La iglesia tiene una tarea y tiene que cumplirla, y para eso tenemos que entregarnos al Señor. Gloria a Dios. Completamente. Estas cosas que acabamos de ver, hermanos, no es que tal vez nadie las tenga, tal vez nadie esté pasando por esto, tal vez sea de bendición para su vida, para su corazón, pero tal vez, no sé, nos falta algo tiene que haber que nos haga falta de Dios para poder ser instrumento en sus manos. Amén, aleluya. Tal vez dejamos de tener atracción por el Señor, tal vez dejamos de amarlo, tal vez nos olvidamos el compromiso que hicimos cuando nos bautizamos, que le dijimos: Señor, te vamos a servir, te voy a amar en espíritu, en cuerpo y en alma, te voy a amar. Dios. Y tal vez no lo estamos amando. Para amar a alguien, hermano, tenemos que demostrárselo. Tenemos que actuar, accionar, no solamente con palabras. El Señor dice en su palabra que su pueblo lo ama de boca solamente, porque su corazón está muy lejos de Él. Necesitamos preguntarnos, hermano, necesitamos preguntarnos y saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que estorba, qué es lo que está impidiendo que mi familia venga a los pies de Cristo, qué es lo que está impidiendo que pase algo allá afuera, un avivamiento, algo grande para la gloria y la honra de Dios. Pero el Señor está esperando que cada uno de nosotros actúe, que se esfuerce para que pasen esas cosas. Él es el que va a hacer la obra. Pero necesita ver a un pueblo esforzado, necesita ver a un pueblo unánime, un pueblo alegre, contento, trabajando en su obra. Y no me refiero al trabajo físico, Gloria a Dios. me refiero al esfuerzo espiritual, a la oración, al ayuno, al anhelo de querer servir a Dios. Ese es el esfuerzo al que me refiero, al que se refiere el Señor. Tenemos que saber que no somos hermanos del enemigo, no somos del orgullo, no somos de la idolatría, no somos de la fornicación, de la mentira, del orgullo, de la vanidad. No somos de ello, hermano. Nosotros le pertenecemos al Dios de dioses, al Señor de señores. Él pagó el precio por nuestras vidas y lo pagó a precio muy alto. Con su sangre pagó el Señor por ti, por mí. Es un acto que debemos agradecerle, pero no solamente de labios. Es un acto que debemos agradecerle con actitud honesta, con una entrega sincera, que no sea fría, que no sea a veces sí, a veces no, con una entrega que no sea de labios solamente, sino que tomemos la decisión. Hoy en esta hora podemos tener ese encuentro con el Señor y tomar su palabra y decirle: Señor, yo me vuelvo a comprometer contigo. Yo quiero hacer un pacto contigo este día, Señor, de servirte sinceramente. No solamente a medias, no solamente cuando tenga ganas, no solamente cuando yo quiera, no. Servirte como tú quieres. Día a día, paso a paso, poner en tus manos cada cosa que hago. Cuando el Señor vea esto en nuestros corazones, va a pasar algo en Island, hermano. Amén. Aleluya. Si gustan ponerse de pie, Gloria a Dios. voy a terminar con un texto, hermano.
Dios está esperando que nos enamoremos de Él con pasión, hermano. Y tal vez tú no quieres entregarle tu amor por completo. Está esperando a que haya una decisión real, genuina y no limitada y fría.